en Primera de Reyes capítulo 19, verso 17 y 18. Perdón, verso 18 solamente, vamos a leer. Dice en el nombre de Jesús: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa y gloriosa que en esta noche va a ser predicada. Lo único que podemos decir es: Espíritu Santo, ministra, toca, habla a los corazones, Señor, para que en todo tú seas glorificado en esta hora. Aleluya, bendito sea Dios. Aquí vemos nosotros, mis hermanos preciosos, en esta palabra que Dios le da al profeta Elías. Dios le dice al profeta en los versos anteriores. Vemos que el profeta se queja. Vemos que el profeta dice que solamente ha quedado él de los hombres que le servían a Dios, aleluya, y que ahora Jezabel, esposa de Acai, la cual tenía básicamente un dominio espiritual sobre el reinado de Israel en aquel tiempo, a través de su esposo, que de alguna forma no ejercía su sacerdocio correctamente. Y por eso esta mujer había tomado, aleluya, el control del reino, pero de manera espiritual. Y de forma subrepticia, de forma sutil, ella influía por medio de su esposo para que cosas que ella deseaba se hiciesen en aquel tiempo. Por eso vemos que el corazón del rey se pervirtió y empezaron a levantarse lugares altos a otros dioses paganos, a los Baales, dice la palabra. Pero quien pervirtió el corazón del rey fue esta mujer Jezabel. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, todo el texto anterior, todo el contexto de la palabra nos habla y nos muestra a un Elías poderoso, nos muestra a un Elías bajo la unción, nos muestra a un Elías que ora y dice que se cierra el cielo, y el cielo se cierra por 3 años y medio. Era un hombre con una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Era un hombre tan poderoso en Dios que al hablar en el mundo espiritual, eso se materializaba en el mundo físico. Y eso lo vemos claramente expuesto cuando vemos que Elías ora y se para. Dice: oró fervientemente Elías y se detuvo la lluvia por 3 años y medio. No llovió sobre aquel pueblo. Y dice la palabra de Dios que todo el pueblo estaba pereciendo de sed. Los cultivos dejaron de ser fructíferos porque sin agua, mis hermanos, no hay vida. El agua es que le permite desarrollarse a esas plantas, desarrollarse en aquel tiempo para que hubiera buen trigo, para que hubiera una buena cosecha. Sin embargo, la oración de este hombre cerró los cielos. Dios escuchó la voz de su siervo, la palabra de su siervo, que con ruego, conforme al pecado que había en el pueblo, él rogó al Señor: Señor, cierra los cielos para que no haya agua y este pueblo se vuelva a ti. Ninguno de los profetas de Baal pudieron hacer que lloviese. Aleluya. Y muestra cómo él citó a los profetas de Baal en el monte Carmelo y a los sacerdotes que le servían a ese espíritu inmundo de Baal. Y dice claramente la palabra que allí, luego de un largo rato orando, se cortaron el cuerpo conforme a los rituales que ellos practicaban. Y muestra la palabra que nadie pudo hacer que lloviese de nuevo. El dios Baal al que ellos le servían nunca respondió. Sin embargo, cuando el siervo de Dios invoca la presencia de nuestro Dios, cuando el siervo que le sirve al Espíritu Santo invoca la presencia de Dios y clama al Dios, él dice claramente: delante de Jehová en cuya presencia habito. Oh, gloria a Dios. Y siento esta unción tan fresca dentro de mí en este momento, porque fíjese, hermano, cuántos hombres de Dios en este tiempo podemos decir: delante de Jehová en cuya presencia habito. Aleluya. Y me perdonan aquellos que van a recibir esta palabra, pero les voy a decir algo: muchos hombres de Dios en este tiempo se esconden porque en la presencia de Jehová no pueden habitar por temor a ser consumidos. Aleluya. No pueden entrar a la presencia de Dios porque la presencia misma del Rey, al ser un Dios santo y los corazones de estos hombres están pervertidos, entonces no pueden estar en la presencia de Dios. Pero Dios siempre se ha guardado un remanente. Dios siempre ha guardado un grupo especial que le sirva. Y en aquel tiempo había un hombre de poder, un hombre de autoridad en el mundo espiritual, y este hombre de Elías. Dice la palabra claramente que él habló con el rey Acaz y el rey Acaz no atendió. Así que él convocó en ese momento
aleluya, a los profetas de Baal y demostró que los profetas de Baal no tenían ningún poder, que aquellos dioses paganos a los cuales el hombre le servía en la antigüedad no tenían autoridad. Y es tanto así que el profeta hace una declaración y le dice: señores, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos aguas? Hermanos, y en este tiempo hay gente que no entiende que no podemos ser, aleluya, estar con el mundo y estar con Dios. No podemos estar con el diablo y estar con Dios. No hay posibilidad de que eso suceda en el mundo espiritual. O se le sirve a un señor o se le sirve al otro. Y lamentablemente hay mucha gente engañada y siendo engatusada por el enemigo y arrastrada a creer que puede vivir en el mundo y agradar a Dios. No es posible. Bíblicamente nos dice que aun estando en el mundo debemos guardarnos para Dios. De hecho, en el Juan 17 Jesús ora y dice: Padre, de los que me diste ninguno perdí excepto el hijo de perdición, refiriéndose a Judas. Mas Señor, ahora lo dejo en el mundo, guárdalos tú. Cuando yo estuve en el mundo yo los guardé, pero ahora te corresponde a ti guardarlos, Señor, para que ninguno de ellos se pierda, para que no perezcan. Ellos no son del mundo, pero tienen que estar en el mundo. Aleluya. Nosotros, dice la palabra, no pertenecemos a esta tierra. Nosotros pertenecemos a un reino celestial, al reino que Cristo inauguró. Pero eso depende de usted y de mí, conforme a la búsqueda y el guardarnos para Dios que tengamos. Ya el sacrificio que tenía que ser hecho fue hecho, el sacrificio de Jesús. En este tiempo lo que falta es que aquellos que decimos servirle a Dios nos guardemos para Él. Aleluya. Y vemos entonces a Elías. Y vuelvo a Elías. Elías, hombre de poder en su palabra, hombre de autoridad en el mundo espiritual, hermanos. Un hombre que hablaba y las cosas sucedían. Dios no dejaba en vergüenza a su siervo. Y este siervo tenía algo especial. Él habitaba en la presencia de Jehová. Él dice: en la presencia de Jehová, en cuya presencia habito. Es lo primero que dice: yo estoy en la presencia del alto y del sublime. Yo estoy en la presencia de aquel que reina, que gobierna y que tiene autoridad en el mundo espiritual. Por eso cuando yo hable, las cosas no van a suceder porque yo hable. Van a suceder porque yo habito en la presencia del que todo lo puede hacer. Elías, con esta declaración, hermano precioso, está diciendo: yo dependo de esa presencia para que el poder se manifieste. Y lo que aquí va a acontecer en el Monte Carmelo el día de hoy es porque yo estoy en esa presencia. Me he guardado para que la gloria del Dios a quien yo represento se manifieste, aleluya, en lo que yo voy a invocar en este momento, en las cosas por las cuales vamos a orar en este momento. Hermanos, cuando habitamos en la presencia de Dios, no hay cosa que Dios le niegue a sus hijos, aleluya, porque conforme a la voluntad de Dios nosotros pedimos en el mundo espiritual y se materializa en el mundo físico. Dios tiene un remanente, mis hermanos. Dice la palabra aquí claramente que el profeta invocó el nombre de Dios y dice que la respuesta de Dios fue que fuego descendió del cielo y destruyó consumió aquel holocausto que él había preparado para Dios. Pero fíjese que lo primero que hizo antes de ofrecer el holocausto fue restaurar el altar de Dios. Y en este tiempo hemos venido a una restauración del altar de Dios en los hogares, al restaurar el altar de Dios en los corazones de muchos que estaban muertos espiritualmente dentro de los templos, y Dios lo ha llevado a su casa para que vuelvan a reverdecer como reverdeció la vara de Aarón en el desierto. Aleluya. Entonces en este tiempo Dios quiere que usted se levante, Dios quiere que usted sea parte del remanente, y la forma de él llamar tu atención es llevándote a casa para que en casa tú invoques la presencia de Dios y vuelvas a clamar como antes clamaba, vuelvas a llorar como antes lloraba, vuelvas a interceder como antes intercedía. Oh, gloria a Dios para siempre. Dios tiene un remanente. Oh, gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos muestra claramente, mis hermanos, que luego de esta grande manifestación de Dios, de esta gloria que se manifestó en aquel lugar, descendiendo fuego del cielo y consumiendo el holocausto del altar y el agua que estaba alrededor del altar, dice la palabra de Dios que todo fue consumido por el fuego que Dios envió allí. Y fíjese, hermano mío, que ahí inmediatamente se quedó en cuenta, o se quedó claro el pueblo, que Jehová era el único y verdadero Dios.
¿Por qué? Porque hubo una manifestación de poder. No fueron palabras huecas y vacías, y siempre tengo que hacer énfasis en esto. No es con un evangelio muerto que el mundo va a creer. Él va a creer el mundo cuando nosotros digamos, tengo un Dios de poder, y el poder se manifiesta. Tengo un Dios que sana y la sanidad se manifiesta. Tengo un Dios que liberta y la liberación se manifiesta. Es así que el mundo cree, y así fue que se estableció el reino. Porque Jesús predicó, pero predicó con poder, predicó con autoridad y predicó con manifestación. Alabado sea el Señor para siempre, aleluya. Entonces Elías, luego de esta situación y que cayera lluvia, luego que él oró nuevamente y vio esa palma de mano, como una palma de mano en el cielo, dice su siervo que veía, dijo, esa es la nube que va a traer el agua. Y llovió a cántaros de manera tal que se inundó el lugar, y entonces él le había dicho acá, corre a tu casa porque va a llover y se va a inundar todo este camino y tú no vas a poder pasar, vete ahora. Y luego de eso también sus músculos fueron fortalecidos, y él cogió mucho más que el carro que llevaba, aleluya, al rey Acab, y él llegó también a aquel lugar. Y le fue dado aviso a Jezabel. Jezabel, que en el mundo espiritual era la mala influencia del rey, era la que gobernaba en el mundo ese lugar. ¿Por qué? Porque ella era la que le servía a los dioses paganos. Ella era la que tenía la influencia demoníaca, aleluya, la mala influencia demoníaca sobre su marido. Y fíjese, hermano, que le fue dar esta información a Jezabel, y Jezabel dice, así me hagan los dioses. No está como uno de ellos. Entiéndase, no está degollado también en el monte como él dejó a los sacerdotes de Baal. Hermanos, y dice la palabra que él pesadumbró, que Elías se atemorizó, que Elías se sintió rápidamente como conmocionado por dentro. Señor, me van a quitar la vida. Y así que salió y se escondió, dice la palabra. Y no vengo a hablarte de que él se escondió o no se escondió. Y aquellos que han escuchado predicaciones parecidas a esta allá en la congregación, no vengo a hablar ni vengo a hablarte del enebro donde él se escondió en el principio, no. Vengo a hablarte de la queja que al Señor. Aleluya. Dice el verso 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y ahí entonces el verso base de nuestra predicación. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Jehová está hablando aquí porque he escuchado muchas predicaciones que dicen, él se había reservado. No, él no se había reservado, él se reservaría. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en que él levantaría al rey de Siria y levantaría a Jehú como rey, y estos iban a empezar a eliminar a todos aquellos que se habían enfocado en adorar a Baal, aquellos que habían empezado a entregar sus vidas al mundo, a las cosas mundanas que espiritualmente dañaban al pueblo de Dios y que pervertían la relación de Dios con el Dios de los cielos, con su pueblo, del pueblo con Dios. Alabado sea Dios. Y en este proceso dice la palabra que Dios se va a reservar un remanente. Amados hermanos, he visto por la Biblia y puedo predicar por toda la revelación de la palabra en esta noche que Dios siempre tiene un remanente. Oh, gloria a Dios. Cuando leemos en el Éxodo y vemos claramente que el pueblo de Dios hizo irritar a Dios de una manera tan grande que Dios dijo, ciertamente vagarán 40 años por el desierto y no llegarán a la tierra prometida hasta que aquellos que están de 40 años encima perezcan en el desierto. Aleluya. Y fíjese algo, hasta ese momento, mis hermanos, no se había dañado la ropa, sus pies no se habían hinchado, las ropas no se habían desgastado, Dios lo había preservado. Sin embargo, perecieron todos aquellos que habían irritado el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hicieron enojar el Espíritu de Dios. Aleluya. Pero Él se guardó un remanente. Oh, gloria a Dios. Lo mismo sucede cuando se mandan a los 12 espías.
Dice la palabra que Moisés mandó 12 espías y 10 de ellos dijeron: no se puede, somos como langosta delante de estos gigantes. Sin embargo, en Caleb y en Josué Dios tenía un remanente de fe. Dios tenía un remanente que creía, un remanente, aleluya, que decía: es posible, aleluya. No, aunque seamos como langosta, no los comeremos como a pan, porque nuestro Dios los ha entregado en nuestras manos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Elías dice: solamente he quedado yo, han asesinado a todos los profetas. Y Dios le dice: sí, es verdad, está bien, pero hay 7,000 allí que no han doblado sus rodillas a los Baales. Esa gente también son gente de poder, esa gente también son gente de unción, esa gente también son gente de fuego, son gente aprobada por mí en los cielos, aleluya, y ellos van a manifestar mi gloria en la tierra también. Oh, gloria al nombre de Dios, bendito sea Jesús. Hermanos, y tengo un texto aquí que es un texto que prediqué en una ocasión y que Dios habló mucho a mi vida. Vemos, por ejemplo, el texto que está en Samuel, en primera de Samuel, cuando dice la palabra de Dios que Elí era sumo sacerdote y los hijos de Elí que estaban en el templo pervertían el templo, estaban cometiendo todo tipo de pecado, estaban fornicando con las mujeres que servían en el templo. Estos hijos claramente estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y dice la palabra claramente allí, mis hermanos, que el padre Elí, sumo sacerdote, aún escuchando lo que hacían, no los reprendía para que se volviesen de su mal camino, sino que simple y llanamente les habló diciendo: hijos míos, he escuchado que ustedes hacen tal cosa, eso no está bien. O sea, cuando debió haber una corrección fuerte, mis hermanos, ¿saben qué pasó? Este hombre fue débil, este hombre no actuó con la autoridad que el Espíritu Santo le había dado sobre esa nación. Y dice la palabra que en aquel tiempo, mis hermanos, y en esta noche yo voy a enfocarme en el remanente y en esta palabra, porque estoy hablando de el remanente de Dios. Y para poder hablar todo lo que tengo en mi corazón y en mi espíritu, voy a concentrarme en lo que Dios está hablando a mi vida en esta hora. Fíjese algo, hermano querido. Cuando este hombre es delante de Dios desaprobado porque claramente no corregía a sus hijos y el pueblo se pervertía en la maldad que sus hijos estaban cometiendo, tenían en poco la ofrenda que se le entregaba a Dios. Dios es celoso con su santidad. Dios es celoso, aleluya, con lo que Él es, porque Él es un Dios santo. Oh, gloria a su nombre para siempre. Y estos hijos de Elí habían pervertido la santidad de Dios y la ofrenda que llevaban a Dios. Ellos querían que se le entregase primero a ellos su porción antes que la porción que se le ofrecía a Dios cuando se quemaba la grosura. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo las visiones eran nulas, que no había visiones de Dios, que no había palabra de Dios, se habían secado los cielos, mis hermanos, se cerraron, aleluya, y la palabra de Dios no fluía. Gloria a Dios. Pero había uno que en la presencia de Dios ministraba. Había uno, aleluya, que escuchaba a Dios. Había uno que estaba atento a lo que Dios estaba hablando, que estaba atento a cuidar la santidad de Dios, que estaba atento a guardar el templo, que estaba atento a guardar el altar, que estaba limpiando el templo, que estaba atento, aleluya, que no faltase nada en la casa de Jehová. Ese hombre se llamaba Samuel. Elías creyó, mis hermanos, que en aquel momento él era el único y Dios tenía 7,000 reservados. Oh, gloria a Dios. En este tiempo Elías era el sumo sacerdote y sus 2 hijos, un mal ejemplo para el pueblo. Sin embargo, Dios tenía uno y era Samuel. Y dice la palabra que antes de que la lámpara de Jehová fuese apagada, Dios, Jehová, llamó a Samuel. Y escuche esto, mi hermano precioso, que le voy a hablar en esta hora. Esa lámpara en el mundo espiritual significa la presencia de Dios. Antes que la presencia de Dios se apagase en la casa de Jehová, antes de que dejase arder el fuego del Espíritu Santo, antes de que las revelaciones se acabasen para siempre, antes de que las visiones de Dios dejaran de acontecer para siempre, antes de que el rema de Dios, la palabra de Dios se revelara al pueblo para siempre, dejara de ser, aleluya, Él llamó a un hombre que se había guardado para Él. Gloria a Dios para siempre. Y dirá usted, pastor, ¿y dónde se llama el... Continúa. Fíjese que con Elías Dios tenía 7,000. Pero el que sucede a Elías es Eliseo, un hombre con una doble porción de la unción, del poder y de la gloria de Dios sobre su vida.
O sea, Elías pensaba que lo que él tenía se iba a acabar cuando Jezabel lo matase. Y Dios dice, no, espérate, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ante los Baales, pero tengo uno que va a recibir la doble porción de lo que tú tienes, y ese hombre va a hacer maravillas y va a mostrar mi gloria y mis señales al mundo. Con Elí pasó lo mismo. Con Elí se pensaba que ya la gloria de Dios iba a dejar de manifestarse, que no iba a haber más palabra de Dios para el pueblo. Cuando Elí fue sumo sacerdote, mis hermanos, y dice que sus ojos se enceguecieron, aleluya, y dejó de ver, y dice que sus hijos pervirtieron al pueblo, dice que no había visiones, que no había palabra de Dios. Entonces el pueblo dijo, hemos perdido toda esperanza, ya no habrá más revelación de Dios, ya no habrá más visiones de Dios, ya no sabemos qué hacer, aleluya. Y Dios dice, espérense pueblo, que todavía tengo un hombre que he escogido en mi corazón, y ese hombre se llama Samuel. Y con Samuel, hermano precioso, dice la palabra que no hubo una sola palabra que este hombre hablara que Dios dejara caer en tierra, porque era un hombre que se guardaba para Dios. Oh, gloria a Dios para siempre. Hermanos, y en esta hora quiero hablar de esto. ¿Por qué? Porque quiero hablarle a pastores, a ministros, a hombres y a mujeres de Dios allí. En este tiempo, mis hermanos, ¿saben qué estaba pasando? Que la revelación estaba escaseando, que las visiones de Dios estaban fuera de los altares, porque el Espíritu de Dios fue sacado por la prosperidad, porque el Espíritu fue sacado por mi doctrina, porque el Espíritu fue sacado por lo que el pastor pensaba o por lo que el concilio estaba imponiendo. Entonces ciertas iglesias solamente quedaban como quedó Elías. Y estos pastores estaban diciendo y clamando, Señor, pero mira, hay escasez de palabra de Dios. Usted visita las iglesias, mis hermanos, muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias del poder y del fuego, y están muertas espiritualmente. Y los hombres de Dios que como Elías, en ese momento, Señor, dicen, yo siento un gran celo por tu casa, siento un gran celo, Señor, por lo que tú tienes, por tu santidad, y he visto cómo el pueblo se pervierte, he visto cómo el pueblo no recibe un alimento, Señor, que lo levante, que lo sustente, que lo haga caminar y avanzar en fe, creyéndote a ti. He visto un pueblo, Señor, que está enfocado en quien es la persona del pastor, y se han olvidado que hay un pastor de pastores que se llama Jesucristo. Aleluya, porque hay muchas congregaciones, hermanos queridos, que están enfocados en el líder que tienen al frente y no en el líder de líderes que se llama Jesucristo. Toda función ministerial del pastor, del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro es llevar el pueblo a Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Y solamente el conocimiento de Dios puede llevarnos a Él, y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces esos pastores que han estado clamando gloria al Señor Jesucristo, siento la presencia de Dios aquí en esta palabra. Hay pastores que han estado clamando y diciendo, Señor, no deje apagar el fuego, gloria a Dios para siempre, aleluya. Hay pastores que hemos estado en la chequina, en la presencia del Señor, llorando, clamando y diciendo, Señor, salva las almas, Señor, trae el avivamiento, Señor, trae el fuego. Mira los altares apagados, Señor, mira el fuego de los altares, se está apagando, ya no hay palabra, ya no hay nadie que diga, así dice Jehová, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, porque los oídos se han cerrado para escuchar al que está sentado en el trono de gloria, en el trono de santidad, aleluya, porque pocos buscan la presencia, porque no tienen tiempo para la presencia de Dios. Oh, gloria a Dios para siempre. Y hay pastores que han estado clamando, hay pastores que hemos estado ahí gimiendo en la presencia en este tiempo, y Dios dice, espérate, pastor, aleluya, no solamente queda tú en República Dominicana, no solamente queda tú en Estados Unidos, no solamente queda tú en Europa, no solamente queda tú en el Caribe, en Centroamérica, en Latinoamérica, en Sudamérica, aleluya. Hay hombres todavía reservados, hay hombres y mujeres reservados para este tiempo. Tengo un remanente fiel, aleluya, que permanece en santidad, que permanece clamando. Tengo hijos e hijas que van a mostrar mi poder en este tiempo, y el mundo sabrá que Jehová es Dios, aleluya, y se doblarán las rodillas delante de Él. Y de ese Dios yo vengo a hablarte. Ese Dios tiene un remanente. Oh, gloria a Dios. No piense, aleluya, iglesia, no piensen, hijos de la casa, que ustedes son los únicos que están orando, que son los únicos que estamos clamando. No, 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 no. Dios tiene un remanente en todo el mundo de hombres y mujeres que estamos clamándole a Dios por el avivamiento, por el advenimiento del Espíritu Santo, por la manifestación de los hijos de Dios, aleluya, para que se acabe la religiosidad en las iglesias y el Espíritu vuelva a ser el ente principal que nos lleve a la persona de Jesús, que nos hable de Jesús y que manifieste a Jesús a través de nosotros, aleluya. Creemos en ese Dios, y el Dios del cielo tiene un remanente preparado para este tiempo. Gloria a Dios. Hay un remanente para este tiempo.
Oh, gloria. No se ha acabado, mis hermanos. No se ha acabado. Ni acabará en este tiempo aún. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Y Dios ve los tiempos, mis hermanos. Dios sabe quién está en este tiempo en la Chequina. Y quién hoy puede pararse en un altar y decir delante de la presencia delante de Jehová, en cuya presencia habito. Son pocos, pero los hay. Son pocos, pero los hay. Hay gente que se puede parar y decir, yo habito en la presencia de Jehová. Allí son escudriñados, aleluya, mi interior, allí es escudriñado mi espíritu. Y soy quebrantado delante de Él para recibir liberación, para recibir sanidad, para recibir purificación de mis pecados y poder estar limpio en su presencia. Hay gente que no ha dejado de orar, mis hermanos, porque ama a Dios, porque quiere presencia de Dios. El día pasado estaba estudiando la palabra, como cada día lo hago. Y estaba estudiando en Juan y veía claramente en Juan capítulo 3, que el Señor hablando en la palabra dice allí claramente que la luz vino a este mundo, pero el mundo los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Gloria a Dios. Hermanos, y entendí algo en esa palabra. Muchos en este tiempo no están orando porque en la presencia de Dios reciben reprensión. Muchos han dejado de orar porque en la presencia de Dios hay varias cosas, mis hermanos. Y yo puedo testificarle de algo que me pasó hace unos días. Mientras estoy orando ahí, en mi carne dice, levántate, ya tú tienes una hora de rodilla orando. Y yo digo, no, siento en mi espíritu que Dios quiere decirme algo. Mis hermanos, y de pronto vino la presencia del Espíritu y fue algo tan hermoso, y de pronto me vi orando por tanta gente que se está perdiendo y por tantos enfermos que están, aleluya, sin ningún tipo de médico que le pueda dar la solución a su enfermedad, y por tanta gente encadenada, y por tanta gente que está aplastada por el pecado, aleluya, y Dios intercediendo a través de alguien que estuvo dispuesto a quedarse en la presencia, redarguido, reprendido y limpiado, y luego poder interceder por los santos que Él tiene y que necesitan que alguien ore para que empiecen a mostrar a Dios en esta tierra. Gloria a Dios. Hermanos, esto no es un asunto de personas ni de religión. Esto no es un asunto de quién tiene la razón. Esto es un asunto de que Dios ha hablado y de que Dios tiene un remanente. En todo tiempo se ha guardado un remanente. Gloria al Señor. Cuando vemos que Nabucodonosor invade el pueblo de Judá porque Dios así lo había permitido para que el pueblo se enderezara, vemos que fueron tres incursiones militares las que hubieron. En la primera se dejó un remanente, pero el pueblo se pervirtió nueva vez y vino otra segunda incursión y Dios dejó un remanente también allí. El pueblo se pervirtió y se llevaron al pueblo y quedaron los pobres allí. Pero luego de 70 años, Dios envía el remanente. Alabado sea Dios. Dios envió el remanente. Y a ese remanente le puso un líder político y un líder espiritual. Le puso a Zorobabel como líder político y le puso a Esdras como líder espiritual. Dios tiene un remanente para este tiempo. No crea que todo está perdido. Dios tiene gente que está de rodillas clamando y buscando la presencia porque quieren saber, aleluya, que Dios está hablando en el cielo para hablarlo en la tierra y se ponga por ejecución, aleluya, en esta tierra. Los hombres de Dios en este tiempo se van a levantar. Hermanos, y vamos a ver una manifestación tan gloriosa de nuestro Dios. Aleluya. Su gloria cubrirá los cielos. Su gloria cubrirá los cielos. Y la tierra se llenará de su alabanza. Esto no se trata de lo que ustedes enseñaron en su doctrina. Esto se trata de lo que enseña la Biblia, como decía hoy en el programa Visión de Águila. Es lo que dice la Biblia, mis hermanos, lo que el Espíritu revela en ella. Y yo le puedo asegurar a usted que para este tiempo hay un remanente. La Biblia dice en Apocalipsis que habrá un remanente también del pueblo de Israel, 12,000 de cada tribu. 12,000. Y todos sumarán 144,000, dice la Biblia. Dios tiene un remanente en todo lugar, mis hermanos. Así que le hablo a pastores en esta hora. Le hablo a hombres y mujeres de oración. Le hablo a los ministros,
a los evangelistas, a los profetas, no a la gente que está haciendo mucho bulto en las redes, no. Le estoy hablando a gente de oración, a gente que ora, a gente que tiene una vida de consagración delante de Dios. Dios tiene un remanente, mis hermanos. Y si usted siente en la madrugada que lo están llamando a orar, es porque Dios quiere hablar algo con usted. Y quizás usted, al igual que otros, y como yo, tiene una hora para orar en la madrugada y Dios te levanta 1 o 2 horas antes. Y tú dices, Señor, pero acabo de acostarme. Yo lo he hecho, me ha pasado. Pero usted se levanta, es obediente. Y algo Dios le muestra, algo Dios le dice. Quizás 15, 20, 30 minutos, 1 hora después que Él ha visto que tú eres obediente, entonces Él te muestra lo que Él quiere que tú ores en ese momento. Y hay enfermos que son sanados porque tú oraste por ellos y porque obedeciste a Dios. Y eso a mí me duele porque un día también el Señor me puso en mi espíritu que había gente, mis hermanos, que todavía estaban enfermos, porque gente que Él le pidió que orasen no fueron obedientes para levantarse a orar, porque son gente ensimismada, son gente que solamente piensan en sí mismos. Si usted lo invita para orar, no hay forma de que oren, pero invítelo para una fiesta y ahí están. Pero hermano, créame, hay un remanente. Hay un remanente que Dios se ha reservado. Hay un remanente que cuando oramos en la presencia de Dios, las cosas se materializan en el mundo físico. Y yo sé que hay mucha gente que dice, yo quiero ser un pastor mega ungido. Y toman ejemplos de líderes religiosos que han habido, que han sido poderosos en Dios y que Dios lo ha usado y aprobado. Y dirán usted, yo quiero tener la unción de ese siervo. Y Dios te llama entonces a las 12 de la noche a orar. Y tú te levantas. Te acuestas a la 1, a las 3 te está llamando de nuevo y tú dices, pero ¿y qué fue? Yo acabo de acostarme, Señor. Entonces el Señor te dice, como le dijo a alguien un día, que hay un testimonio por ahí, tú no dices que quieres la unción de fulano. Fulano, mi siervo, ora toda la madrugada. Él no duerme orando en mi presencia. Entonces usted quiere presencia, tiene que orar. Usted quiere orar por los enfermos y que se sanen, tiene que pasar tiempo con Dios. Y en este tiempo, usted verá, mi hermano, es como yo le dije el día pasado, no creo que esto fuera a extenderse más allá de 2 meses. Y pues los anuncios recientes que se han hecho en nuestro país y en todos los países del mundo me dan la veracidad de lo que dije aquel día. Va a llegar el momento que vamos a salir de nuevo. ¿Y sabe qué va a pasar? Que solamente el remanente va a mostrar a Dios de nuevo. Solamente los que en la cuarentena se guardaron para Dios y demostraron que su amor no era porque estaban en un púlpito, que su amor por Dios no era porque lo invitaban a predicar a diferentes iglesias, que su amor por Dios no era porque le permitían orar por los enfermos en los altares y los enfermos se sanaban. No, que su amor por Dios era genuino. Ese es el remanente. Que cuando no se está en un altar, cuando nadie nos lo está viendo, ahí estamos buscando a Dios. Ese es el remanente. Y Dios se ha guardado un remanente, mis hermanos. Y ustedes van a ver la manifestación de Dios en ese remanente. Porque yo sé que hay gente orando y que hay gente clamando. Hay gente que tenía tiempo que no sentía la presencia y ha empezado a sentir la presencia de nuevo de Dios. Y Dios empezó a abrazarlo, y Dios empezó a ministrarle, y Dios empezó a mostrarle cosas en los corazones. Ese es el Dios que yo predico, el Dios que conoce todos los tiempos. Y para este tiempo, Dios tiene un remanente. La pregunta que yo hago es, ¿eres tú parte de ese remanente? Es una pregunta que quiero que quede en la meditación de nuestro corazón en esta noche. ¿Somos parte nosotros de ese remanente? De lo que no han doblado sus rodillas. Dirá usted, pastor, pero ya no hay Baales. No, ahora está el Baal de tu cuerpo. Ahora está el Baal de la televisión y de las series. Ahora está el Baal de los celulares. Ahora está el Baal de dormir. Y todos esos son ídolos que nosotros mismos nos levantamos. Y Dios te dice, ¿qué estás haciendo en esta cuarentena? ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? ¿Estás buscando la presencia de Dios? Hermanos, son sencillas preguntas fáciles de responder y que redargüyen corazones, pero solamente corazones sensibles son redargüidos. Los insensibles no van a sentir que están siendo redargüidos en esta hora. Pero yo le voy a decir algo, hay un remanente. Y a usted quizás que esté escuchando, se le olvidó que Cristo viene. Hay un Cristo que viene.
Él le prometió que volvería, señores. Y por haberse-nos olvidado a nosotros que Él viene, es que no están orando. Y por haberse-nos olvidado que Él viene, es que no nos estamos consagrando. Y hay tiempo para todo, menos para orar. Pero hay un remanente. Hay Elías, hay pequeños Samueles, hay pequeños remanentes de Judá que están ahí intercediendo. Y esa gente, usted verá, mis hermanos, usted va a conocer los pastores de fuego y los evangelistas de fuego y los profetas verdaderos y los maestros verdaderos de la palabra y la gente de poder y de unción cuando salgamos de la cuarentena. Cuando en las campañas empieza a manifestarse Dios. Cuando en los lugares donde empecemos a recibir la palabra, Dios empieza a manifestarse. Ahí usted va a conocer quién es parte del remanente. Porque en el momento en que no estaban en el público, siendo vistos por el público, estaban guardándose para Dios. Eso hace el remanente en este tiempo. Se guarda para Dios como los 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal, y como Samuel, que en vez de pervertirse como se pervirtieron los hijos de Elí, que era el ejemplo que él veía, y el dormitar del sumo sacerdote, él también se guardó para Dios. No hizo lo que hacía la mayoría. La mayoría hoy está perdiendo el tiempo. ¿Qué haces tú? Yo te pregunto. Y esa es la palabra que en esta noche el Señor me ha dado. Y ahí lo voy a dejar, porque si le añado cualquier cosa lo daño. Pero Dios tiene un remanente fiel.